Hablar de los movimientos literarios y voy a empezar por el romanticismo rioplatense. Se necesitaba un gran cambio y este cambio iba a ser representado por la literatura. Se logró un enfrentamiento entre unitarios y federales por el poder de Argentina. Buscaban colocar la razón sobre los sentimientos y la emoción. Ahora voy a seguir con el naturalismo. El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el real, en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos los aspectos. Ahora voy a seguir con la literatura gauchesca. Trata de representar el estilo de vida del gaucho a través del verso. Desarrollan literalmente el milagro y la vida del gaucho. En la literatura del siglo XIX aparecen diferentes textos literarios con distintos géneros, como el cuento, el ensayo, el poema y la novela. En el cuento está El Matadero, que fue escrito por Echeverría. En el ensayo encontramos a Facundo, que fue escrito por Sarmiento, a La Noción de la Literatura, que fue escrito por Todorov, y a ¿Qué es la literatura?, que fue escrito por Ileton. En el poema está El Gaucho Martín Fierro, que fue escrito por Hernández. Y en la novela encontramos En la Sangre, que fue escrito por Cambaceres. Después tenemos los textos teóricos, que nos ayudan con el análisis de los textos literarios, que son El prólogo del Matadero, Echeverría y el lugar de la ficción, Martín Fierro, Frontera y relato, La generación del 80 y su proyecto, Eugenio Cambaceres y el naturalismo argentino, y por último la biografía de Torcuato Alvear. De todos los conceptos que encontramos en el texto de Terry Eagleton acerca de la noción de la literatura, a nuestro parecer el que abarca con todas las características es que la literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario, es decir, que se aleja de la manera en que se habla cotidianamente. La literatura no era psicología ni sociología, sino más bien una organización especial del lenguaje. Los formalistas comenzaron pensando a la obra literaria como un conjunto arbitrario de recursos. Entre ellos estaba la imagen, el sonido, la sintaxis o la rima. En Inglaterra, entre el siglo XVI y XVII, llamaban novela a los sucesos reales pasados a ficción. Génesis es un claro ejemplo de cómo hay gente que lo lee todo como si fuera real, mientras que otras piensan que es todo ficción. A simple vista, no podemos definir si un escrito realista pertenece o no a la literatura sin antes habernos informado de cómo estos encajaban en la sociedad. La literatura incluye muchos textos objetivos, pero excluye muchos escritos los cuales tienen carácter literario. Superman es un claro ejemplo de que es un contenido inventado, no literario, pero al mismo tiempo los escritos creados o de imaginación sí forman parte de la literatura. Si no se puede definir a la literatura como algo objetivo, tampoco podemos decir que la literatura no es simplemente lo que la gente quiere llamar literatura. La literatura es una forma de escribir altamente estimada. Cualquier cosa que se considere literatura puede dejar de serlo, y cualquier cosa puede comenzar a ser literatura. Ahora voy a hablar sobre los temas que atraviesan todos los textos. Aunque tienen un montón de temas en común los textos trabajados durante el año, hay un montón de cosas que son particulares de cada texto. El texto del Matadero está más concentrado en lo que pasa en la ciudad, es decir, en las zonas urbanas, entonces no nos habla mucho sobre los gauchos, ya que eso era algo que pasaba más en las afueras, no tanto en las ciudades civilizadas. Y está más enfocado en la guerra entre los unitarios y los federales. También nos habla un poco sobre la Argentina y su contexto en ese entonces, y remarca los roles de poder. Después, respecto al texto Facundo, Sarmiento nos remarca la situación y el contexto de la Argentina. Las ciudades, las campañas, cómo se formaron y la importancia de la gran extensión del país de la Argentina. También sobre los gauchos y su cultura y la diferencia entre la vida de los gauchos y las ciudades más civilizadas. Después, respecto al texto Martín Fierro, notamos una mirada un poco más gauchesca, en la que nos narra sobre la vida de los gauchos en los buenos tiempos, en las que no hacían mucho más que pasar tiempo en familia y domar caballos, ya que era la actividad de los gauchos. Y algo que nos dejan claro los textos Facundo y Martín Fierro es la vida del gaucho, es decir, que le gustaba mucho salir a las famosas pulperías, que es donde se juntaban los gauchos, y ahí mismo emborracharse, y a la mínima o mismo sin alguna provocación, comenzar a pelearse entre ellos. Era como algo típico que hacían los gauchos. A diferencia de los textos hablados previamente, En la Sangre nos habla un poco más sobre cómo era la situación social de la Argentina en la antigüedad, ya que había una gran cantidad de inmigrantes y venían a grandes cantidades, entonces no había el suficiente espacio para que estén en buenas condiciones, por lo que terminaban hacinados en conventillos, viviendo familias enteras en una misma habitación.
Y aunque todos los textos trabajados durante el año hasta ahora tienen sus similitudes y sus diferencias, lo que tienen en común todos es que nos dejan en claro cómo llegamos a la sociedad que tenemos hoy en día y cómo fue la formación de la Argentina.